sobre el origen y contexto de Sansón. ¿Quiénes eran los padres de Sansón? Su padre era Manoa, de la tribu de Dan, y su madre no se menciona por nombre en la Biblia. Ella era estéril hasta que el ángel del Señor le anunció que daría a luz a un hijo especial. ¿Cómo fue anunciado el nacimiento de Sansón? Un ángel del Señor se le apareció a la madre de Sansón para anunciarle que tendría un hijo nazareo desde el vientre, dedicado a Dios, y que comenzaría a salvar a Israel de los filisteos. ¿Qué significa que Sansón fuera nazareo? Un nazareo era una persona consagrada a Dios bajo ciertos votos: no cortarse el cabello, no beber vino ni productos de la vid, y no tocar cadáveres. Estos votos simbolizaban pureza y dedicación a Dios. ¿Qué misión le fue encomendada a Sansón desde su nacimiento? Fue escogido por Dios para comenzar la liberación de Israel del dominio filisteo, aunque no fue un líder militar tradicional. ¿Qué tribu de Israel era la familia de Sansón? Era de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, que se asentaba al oeste del país. Sobre la vida y actos de Sansón. ¿Cuál fue la primera hazaña de Sansón mencionada en la Biblia? Mató a un león con sus propias manos, impulsado por el Espíritu del Señor, mientras caminaba hacia Timnat. ¿Qué ocurrió con el león muerto al que mató Sansón? Más tarde, Sansón encontró un enjambre de abejas dentro del cuerpo del león y comió la miel, violando su voto nazareo al tocar un cadáver. ¿Por qué Sansón se casó con una filistea en Timnat? Aunque sus padres no estaban de acuerdo, la Biblia dice que el matrimonio formaba parte del plan de Dios para enfrentar a los filisteos. ¿Qué acertijo hizo Sansón en su boda? Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Se refería al león y la miel, pero los filisteos no sabían la respuesta. ¿Qué hizo Sansón cuando descubrió que su esposa había revelado el acertijo? Se enfureció, mató a 30 filisteos en Ascalón para pagar la deuda del acertijo y abandonó a su esposa. Sobre sus conflictos con los filisteos. ¿Qué provocó Sansón cuando encontró que su esposa había sido dada a otro hombre? Capturó 300 zorros, les ató antorchas en la cola y quemó los campos de trigo, viñas y olivares de los filisteos. ¿Cómo respondieron los filisteos a esta venganza? Mataron a su esposa y a su suegro como represalia, lo que provocó más ira en Sansón. ¿Qué hizo Sansón con la quijada de un asno? Mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, en una de sus hazañas más conocidas. ¿Qué significado tiene la quijada en la historia? Simboliza cómo Dios puede usar cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias cuando obra a través de un hombre consagrado. ¿Por qué Sansón fue entregado a los filisteos por su propio pueblo? Por miedo a represalias, 3000 hombres de Judá lo ataron y lo entregaron a los filisteos, pero Sansón rompió las cuerdas y luchó contra ellos. Sobre su relación con Dalila. ¿Quién fue Dalila? Fue una mujer del valle de Sorek, amada por Sansón, pero sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. ¿Cómo trató Dalila de descubrir el secreto de Sansón? Le pidió repetidamente que le revelara su secreto, y Sansón le mintió 3 veces antes de finalmente decirle la verdad. ¿Cuál era el verdadero secreto de su fuerza? Su fuerza provenía de Dios, pero estaba ligada a su cabello largo, como símbolo de su consagración nazarea. ¿Qué hizo Dalila cuando Sansón le reveló su secreto? Lo hizo dormir sobre sus rodillas, llamó a un filisteo que le cortó el cabello, y luego Sansón perdió su fuerza. ¿Qué le sucedió a Sansón después de ser capturado? Le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, y fue obligado a moler en la cárcel como esclavo. Sobre su muerte y redención. ¿Qué pidió Sansón a Dios al final de su vida? Le pidió fuerza una vez más para vengarse de los filisteos por sus ojos y cumplir su misión final. ¿Cómo murió Sansón? Derribó las columnas del templo filisteo en Gaza durante una celebración, matando a más de 3000 personas, incluyendo a él mismo. ¿Dónde se registra la muerte de Sansón en la Biblia? En Jueces 16, se menciona que mató a más en su muerte que en su vida. ¿Dónde fue enterrado Sansón? En la tumba de su padre Manoa, entre Sorai y Estaol, en la tierra de Dan. ¿Fue Sansón un juez fiel? Aunque tuvo muchas fallas personales, cumplió el propósito de comenzar la liberación de Israel, y es recordado como uno de los héroes de la fe en Hebreos 11. Lecciones y simbolismo. ¿Qué simboliza la historia de Sansón en la Biblia? Representa la lucha entre la voluntad de Dios y la debilidad humana, mostrando cómo Dios puede cumplir su propósito a pesar de nuestras fallas. ¿Qué representa el cabello de Sansón? Su cabello era un símbolo externo de su consagración a Dios y de su fuerza espiritual interior. ¿Qué enseñanzas morales se extraen de su historia?
La importancia de la obediencia a Dios, la necesidad de autocontrol y la certeza de que Dios puede redimir y usar incluso a los caídos. ¿Por qué está Sansón en Hebreos 11? Porque, a pesar de sus errores, tuvo fe en Dios, especialmente en su acto final de sacrificio. ¿Cómo se ve la gracia de Dios en la historia de Sansón? A pesar de que Sansón falló repetidamente, Dios no lo abandonó y le devolvió la fuerza en el momento crucial. Comparaciones y análisis. ¿Cómo se compara Sansón con otros jueces de Israel? A diferencia de Débora o Gedeón, Sansón actuó más como un héroe solitario, guiado por impulsos personales, pero aún como instrumento de Dios. ¿Sansón fue un libertador completo como Moisés o Josué? No. Su función fue comenzar la liberación, no completarla. ¿Qué representa Dalila en la historia? Dalila representa la tentación y la traición, y como una persona puede ser usada como instrumento del enemigo. ¿Sansón tenía una relación cercana con Dios? Aunque no siempre lo demostró, su oración final muestra una fe profunda y dependencia de Dios en el clímax de su vida. ¿Se arrepintió Sansón antes de morir? Su última oración implica arrepentimiento y sumisión, pidiendo fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Detalles y curiosidades. ¿Cuántos años juzgó Sansón a Israel? Fue juez por 20 años. ¿Dónde se sitúa geográficamente su historia? Principalmente en la región de Judá, Dan, y entre las ciudades filisteas como Gaza, Timnat y Ascalón. ¿Qué elementos literarios destacan en la historia de Sansón? El uso de acertijos, símbolos físicos, como el cabello y la quijada, y estructuras de poesía hebrea. ¿Qué relación hay entre la fuerza de Sansón y el Espíritu del Señor? Cada vez que actuaba con gran fuerza, la Biblia indica que el Espíritu del Señor venía sobre él. ¿Cuál es el mensaje global de su vida? Que incluso los seres humanos más defectuosos pueden ser instrumentos del poder y propósito de Dios. Aplicaciones contemporáneas. ¿Qué puede aprender un joven cristiano de Sansón? A guardar su consagración, evitar las relaciones tóxicas y depender de Dios más que de la fuerza o carisma personal. ¿Puede alguien perder la unción de Dios como Sansón? Sí, si se aleja de Dios, pero también puede ser restaurado si se arrepiente sinceramente. ¿La historia de Sansón es literal o simbólica? En la tradición judía y cristiana se toma como historia literal, aunque también contiene simbolismo espiritual profundo. ¿Qué papel juega la mujer en la historia de Sansón? Las mujeres en su historia, su esposa, la prostituta, Dalila, representan decisiones emocionales mal guiadas que trajeron consecuencias. ¿Qué relación tiene Sansón con Cristo? Ambos mueren sacrificándose, y ambos fueron nazareos consagrados, aunque Cristo es el verdadero Salvador sin pecado. Reflexión final. ¿Sansón era un héroe o un antihéroe? Fue una mezcla, un hombre fuerte y valiente pero con grandes debilidades morales, usado por Dios para un propósito superior. ¿Por qué su historia es tan popular? Por su dramatismo, su fuerza sobrehumana, su caída trágica y su final redentor. ¿Sansón representa la lucha interior del ser humano? Sí, ilustra el conflicto entre la carne y el espíritu, y cómo las malas decisiones pueden apartarnos de nuestro llamado. ¿Cuál fue el pecado más grave de Sansón? Probablemente, su desobediencia y orgullo, al confiar más en sí mismo que en Dios. ¿Qué esperanza ofrece la historia de Sansón? Que Dios puede restaurar y usar a cualquiera, incluso después de graves errores, si hay fe y arrepentimiento.